Hola, ¿qué tal? Muy amables por seguirme acompañando en este programa Ariel Explica. Y ya como es el programa de final de año, vamos a trabajar un tema un poco complejo y tiene que ver con el panorama internacional, lo que pasa en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Chile, las protestas en Europa y qué es lo que está pasando con la democracia contemporánea. Hay tres fenómenos de esos muy complicados. Lo primero es el ascenso de partidos de ultraderecha, populistas, xenófobos y radicales. Tal vez las últimas votaciones hace algunos días en las elecciones españolas de Vox es el mejor ejemplo. Logró poco más de 50 escaños, se dobló respecto a las elecciones de abril. El segundo fenómeno son todas las protestas. Chile supuestamente había arrancado se subió el pasaje en el metro, pero luego se prolongaron por un montón de descontentos que se habían acumulado en la población por más de 30 años. O el caso de Bolivia y Ecuador, que terminó inicialmente con la salida de Evo Morales. Esos hechos llevan a que pareciera que las democracias contemporáneas no están logrando tramitar los descontentos de las sociedades. Y el tercer fenómeno, y tal vez el más complicado que tenemos, es que en gran parte del mapa electoral de Latinoamérica fue imposible la competencia electoral simétrica. Mucha plata en las campañas, asesinatos en las campañas electorales de México y de Colombia, es decir, prácticas que no estaban en la democracia mundial. De esos tres temas vamos a trabajar. Acompáñenme a estas 4 explicaciones. La crisis de las democracias contemporáneas, ascensos de populismos en Europa, ascensos de neopopulismos en Latinoamérica, tal vez el gobierno de Iván Duque, o tal vez el gobierno de Bolsonaro, o tal vez el gobierno de Maduro, son un buen ejemplo de eso. Protestas en toda la región y en todo el mundo, e incapacidad de estos regímenes democráticos para solucionar los problemas de los ciudadanos. Con eso es que nos estamos encontrando. Eric Hobsbawm, un gran historiador que fue tal vez el más importante del siglo XX, terminó diciendo antes de morir que el mundo que él veía en estos últimos años era igual de convulsionado al mundo que precedió la Primera Gran Guerra Mundial. ¿Y en qué es que estamos? Entonces, para entender esta crisis de las democracias, vamos a trabajar 4 explicaciones. La primera gran explicación se llaman las fallas de origen de la democracia. Las democracias representativas, que es un modelo que nos han dicho que es el mejor del mundo, que no tiene ninguna fisura y que es el que todo el mundo debería adaptar. De hecho, Occidente ha justificado todas sus guerras, bombardeos a niños, matar mujeres, etcétera, con el cuentico de la democracia. Ese modelo democrático tiene 2 grandes problemas. El primer problema es que es un modelo que tiende a que haya asimetría en la competencia electoral. Les doy este ejemplo. Macri y Fernández en las últimas elecciones en Argentina gastaron más de 100 millones de dólares. Se cree que el propio Donald Trump en las elecciones del 2020 puede gastar centenares de millones de dólares. En Colombia, en el departamento de La Guajira, la gobernación pudo haber costado 2 o 3 millones de dólares. Esto termina siendo que el candidato que no tenga la plata no va a ganar. Y por tanto, los que no tienen plata no pueden competir. Ese cuento que cualquiera puede elegir y ser elegido, pues es un buen cuento, pero sobre todo que los que van a ganar tienen que empeñarse con narcos, con privados, con empresarios para poder lograr la plata y pagar. Entonces, esa separación, esa cantidad de recursos que necesita la democracia lleva a que sea muy asimétrica. Y la otra falla de origen, la otra fisura en las columnas es la distancia que hay entre partidos políticos y ciudadanos. Cuando nace un partido político, un movimiento político generalmente nace muy cercano a las bases y después se da un fenómeno que se llama oligarquización, es decir, que eso se va separando. Al final los ciudadanos dicen ese partido no me representa, el congresista no volvió al barrio, el edil no lo volví a ver, los políticos solo aparecen cuando es campaña, luego desaparecen. Esa separación entre ciudadanos y partidos políticos pues lleva a que, como ustedes lo ven en las encuestas, el Congreso de la República, los partidos políticos y los políticos en general son los que peor imagen tienen. Entonces esa conexión, esos partidos políticos que tienen que ser como la parte media entre un Estado y la sociedad, están en crisis. Y si están en crisis, pues no van a resolver ninguna necesidad que tengan los ciudadanos y es ahí cuando aparecen los populistas. ¿Qué quiere decir esto?
que esas fallas de origen acompañan a esta gran matriz que es la democracia y que va a ser muy difícil solucionarlas en el mundo contemporáneo. La segunda explicación es lo que se llaman las democracias corporativas. Vimos la primera falla de origen en la primera explicación, que es que los políticos necesitan mucha plata para poder ganar. Y eso, cuando necesitan mucha plata, tienen que ir a empeñarse. Vuelvo y repito, una gobernación hoy en Colombia, en La Guajira, vale 3 millones de dólares. Un gobernador, contando su sueldo, gana menos de $1 millón, por lo menos $500.000. Es decir, que cuando llega a la gobernación tiene que conseguirse por lo menos 5.000 o 6.000 millones de pesos para reponer lo que invirtió, no para robarse, sino para reponer lo que invirtió en esa campaña. Y eso lleva a que estos nuevos alcaldes y gobernadores empeñen su administración. Y eso termina siendo lo que llaman democracias corporativas. Es decir, que los que gobiernan terminan gobernando para un pequeño núcleo y desfavoreciendo a la gran mayoría. Por eso es que ustedes ven que las reformas, como la reforma del gobierno Duque, es quitarle impuesto a los ricos y aumentárselo a los pobres, con la supuesta idea de que eso va a causar distribución de la riqueza, una cosa que no se ha comprobado, pero lo siguen haciendo. O los proyectos de ley para beneficiar excepción de impuestos. Entonces, toda esa democracia corporativa lleva un descontento impresionante de las bases. Y cuando la pobreza se generaliza en esas bases, comienzan las manifestaciones. Por eso el caso de Chile. Lo de Chile no era solo el aumento del pasaje del metro, era básicamente la acumulación de 30 años de vivir mal en Chile. Hoy un salario mínimo apenas alcanza en Santiago de Chile para cubrir un arriendo. ¿Y de dónde pagas el transporte? ¿De dónde pagas la alimentación? ¿De dónde pagas el estudio para tus hijos? Obvio que la gente va a protestar, pero es apenas lógico, porque estas democracias corporativas solo gobiernan para un pequeño núcleo, un 2%. El otro 98% tiene que subsidiar a los ricos. Es como si los pobres subsidiaran a los ricos. Ese es el problema de las democracias corporativas. Luego, además de que tenemos unas fallas de origen, una democracia corporativa donde se gobierna para unos pocos y no para todos, llegamos a una tercera problemática que la llamo los fantasmas que recorren el mundo. Y aquí hay dos grandes fantasmas, o tres grandes fantasmas mejor, en Latinoamérica, por ejemplo, de estas protestas. El fantasma de la corrupción, el mejor ejemplo es Odebrecht. Odebrecht se especializó en financiar campañas presidenciales, porque como necesitaban mucha plata los políticos para hacerse elegir, significa, por tanto, que cualquier político, sin importar la ideología, es muy probable que caiga en corrupción. El segundo fantasma es la violencia homicida. En Latinoamérica, prácticamente en todos los países, a excepción de 3 o 4, incluido Colombia, el homicidio aumentó. Y pareciera que estos modelos de gobierno no encuentran un mecanismo para poder que la gente viva tranquila. Y es ahí cuando vienen las salidas populistas. Y luego viene un tercer fantasma, que son todas estas iglesias cristianas, evangélicas, que asustan y sacan corriendo a las nuevas ciudadanías. El asunto que esto nos lleva a decir que el problema que tenemos es que para que una democracia subsista con estos gastos tan impresionantes en cuñas radiales, televisivas, en estas campañas electorales, necesita que la corrupción sea intrínseca al modelo. Es decir, no es que los políticos sean corruptos per se, no es que alguien nazca con un gen para que sea más corrupto que otro. Sencillamente es que si tú quieres estar en este modelo político, te toca ser corrupto porque te toca sacar plata para poder financiar campañas y poder dar con el ritmo de esos gastos. Entonces, cuando tú tienes que meter la corrupción al propio sistema para que puedas financiar tus gastos de campaña, tú gobiernas para una minoría, pues terminas sacrificando la gran mayoría. Y en ese sacrificio todos estos fantasmas comienzan a surgir. Por eso es que estos neopopulismos, lo que vimos en Bolivia con la salida de Evo Morales, ese tema cristiano, pavoroso, o lo que tenemos en Brasil, o lo que tuvimos en Colombia, que la mujer más votada del Consejo del Partido Liberal es la hija de una pastora que vive básicamente las necesidades de los pobres, es que ese modelo va a comenzar a incrementar, porque la ciudadanía ya no cree en el sistema democrático y entonces se pega de estas salidas populistas, violentas, autoritarias, fanáticas, que es lo que está pululando en gran parte del mundo, no solo Colombia. La cuarta explicación es que
si es cierto que el sistema democrático necesita la corrupción como algo intrínseco para poder sobrevivir, significa que en el largo plazo, en el corto, en el mediano, va a ser muy difícil que el sistema electoral logre sacar esa corrupción, porque la necesita dentro de su sistema. Eso lo que significa es que la única forma de reducir los gastos de campaña, la única forma de reducir los niveles de corrupción, es que los políticos que elijamos hagan una decisión ética. No se trata de aprobar leyes, no se trata de crear mecanismos, decretos. Es decir, la lucha contra la corrupción parte de una decisión ética, de no comenzar con el trámite de las hojas de vida, con el tráfico de influencias, de no recibir mordidas del 10% de los contratos. Y por eso es tan importante que la gente sepa por quién votar. Si no lo logra, si van a votar siempre por los mismos, pues vamos a tener el mismo sistema. Y yo le digo una cosa a los políticos tradicionales, pero a todos en general. Tengan mucho cuidado y no jueguen tanto con la corrupción, porque lo que ustedes están haciendo es cavar su propia tumba. Eso se le llama producción del cráter, porque mientras sigan siendo más corruptos, estas salidas populistas van a llegar a la sociedad. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este gran programa. Les deseo una feliz Navidad, un feliz año y nos vemos la primera o segunda semana de enero en un nuevo capítulo de Ariel Explica. Y no olviden seguirnos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí vamos a recibir todos los reclamos, quejas, comentarios que tengan sobre este programa. Mil y mil gracias.